Buenos días, profesora Monserrat. El día de hoy, junto con yo, Tonatiuh Fuentes, junto con mi equipo que se compone con Adán Dolores, María Álvarez y Samir Barrios, vamos a responder a las 4 preguntas que había solicitado en la primera parcial de la primera actividad. Bueno, pues a mí me tocó responder la pregunta sobre qué es el federalismo. El federalismo es una forma de organización del Estado en la que el poder no solamente se centra en una sola persona, sino que se divide entre distintos niveles de gobierno, como el federal y los estados. En el documento no viene como tal una definición de qué es el federalismo, pero pues básicamente es la división de los poderes. Está relacionado con la soberanía de estados, ya que menciona al Estado libre y soberano de Oaxaca. También se vincula con el Estado constitucional del derecho, lo que significa que se rige por la Constitución, y se presenta como un modelo que aún se centra en un proceso de fortalecimiento democrático, ya que el texto señala que aún no se ha podido construir en forma por demás, de una forma más democrática. Buenas tardes. Mi nombre es Adán Alberto Dolores Vázquez y el tema que me tocó fue el de explicar cuáles son los 4 principios fundamentales del federalismo. Entre ellos está la dualidad de órdenes jurídicos. En este quiere decir que existen 2 tipos de niveles de gobierno, que es el federal y el estatal, que son subordinados entre sí y coordinados, pero independientes de sus esferas de competencia. Otro principio es la distribución de competencias, en donde delimitan qué puede hacer la federación y los estados. En el Estado mexicano rige el principio de facultades residuales, que quiere decir que lo que no está expresamente concedido en la federación se entiende reservado a los estados. Otro principio es la supremacía constitucional. Es la norma que crea ambos órdenes y la que garantiza que los estados no puedan ser disueltos por el poder central. El siguiente es la participación territorial. Las entidades federativas influyen en la voluntad nacional a través de una Cámara de Representación Territorial, que es el Senado, y participan en los procesos de la reforma de la Constitución General. Bueno, pues como primer punto se construyó cuando terminó la independencia. De ahí surgió de que no se debería de centrar todo el poder en una sola persona, sino que debería dividirse. Después, los primeros intentos de organización, que fue uno de los antecedentes más importantes, fue la Constitución de Apatzingán de 1814, donde ya se planteaban ideas sobre la organización política y la soberanía, aunque todavía no era federalismo como tal, sino de ahí se sentaron las bases para lo que ahora llamamos federalismo. Luego el nacimiento del federalismo, que fue en 1824. Se establece formalmente con la Constitución de 1824, que es la que actualmente tenemos, que aquí los estados ya son libres y soberanos, pero forman parte de una federación. La evolución y los ajustes, el federalismo fue cambiando y adaptándose hasta como actualmente lo conocemos. Se fue ajustando mediante reformas, se fortaleció con constituciones y, como menciona el documento, no ha sido un proceso completamente acabado, sino que sigue en construcción. Ahora se basa en la Constitución, reconoce la soberanía en los estados y busca un equilibrio entre el gobierno federal y las entidades, pero sigue evolucionando para ser más democrático y efectivo. El impacto que ha tenido el federalismo ha sido a nivel mundial. En muchos países, como en Estados Unidos, se sentaron las bases de este tipo de federalismo. Por ejemplo, en las 13 colonias se ubica el origen moderno del federalismo. Tras su independencia, las colonias buscaron un tipo de gobierno unitario en el artículo de la Confederación de 1781, pero fracasaron. Esta crisis llevó a la Convención de Filadelfia de 1787, donde 70 delegados redactaron la Constitución de Estados Unidos. La Constitución que redactaron es un notable testimonio de los ideas políticas, que ha servido de base e inspiración a otros sistemas federales. Incorporó derechos e innovaciones como la destitución o la abolición
de títulos nobiliarios o la división de poderes, que fortalecieron la idea de que un gobierno compartido a niveles centrales y locales pudiera existir. ¿Cómo opera el federalismo en nuestra Constitución Federal? En nuestro sistema constitucional, el federalismo funciona mediante un reparto de competencias estrictamente definido en el artículo 124, el cual dicta que toda facultad que no esté expresamente concedida a la federación se entiende reservada a los estados. Esta operatividad se completa en el artículo 115, que establece un municipio libre como la base de la división territorial, creando un sistema de 3 niveles de gobierno. Para que este engranaje funcione sin conflictos, la Constitución prevé mecanismos de control como controversias constitucionales, donde la Suprema Corte de Justicia actúa como mediador. También, además, en el artículo 133, asegura la cohesión del sistema al establecer que la Constitución Federal es la norma suprema a la que deben ajustarse tanto las leyes de los estados como constituciones locales. La Constitución no es solo un documento guardado en las bibliotecas, es el marco que define quién decide, quién organiza el país, quién cobra los impuestos y quién tiene la última palabra sobre los municipios. La Constitución de 1917 organiza el país en 3 niveles: la federación, los estados y los municipios. El artículo 40 establece que México es una república laica y federal. El artículo 41 precisa que el pueblo ejerce su soberanía tanto por medio de los poderes de la Unión como por el poder de los estados. Fija la regla esencial de la distribución del poder, como dice textualmente la Constitución: las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. En este esquema, el Franco Viesca documenta una tensión que ha sido constante del federalismo mexicano desde sus orígenes. Como escribe: la tradición de gobernar a la Nueva España desde Madrid se convirtió en una tradición de gobernar a México desde la Ciudad de México. Esa centralización no desapareció con la independencia, se adaptó y se profundizó. A lo largo del siglo XX, más de 30 reformas constitucionales transformaron las competencias de los estados. La reforma eléctrica, la reforma de la educación. El federalismo prometió desde el principio recursos para la diversidad del país y darle a cada cabida política. México es, como señala Viesca, una nación con una gran heterogeneidad en lo económico y en lo cultural, una distribución llena de riquezas que se observa, pero la diversidad más profunda está en los pueblos que habitan dentro de este territorio. Durante la formación del Estado español se tardó mucho en encontrar un pacto entre los indígenas y el pacto federal. El reconocimiento llegó desde las cartas en el ámbito internacional, las cartas del Atlántico y de la ONU establecidas después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 fue a partir de los años 70 con el impulso de las organizaciones indígenas y organismos no gubernamentales que se logró incluir en la agenda de la ONU a los pueblos originarios. 83, el relator Martínez Cobo presentó a los derechos indígenas y abrió el camino al convenio 169 de la OIT, y en el 2007 la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, hay algunas cuantas contradicciones en el procedimiento jurídico que exige a los pueblos, en las palabras del propio Solis Kurz, fundamentar y certificar antropológicamente sus tradiciones de formas de organizaciones y políticas, es decir, como señala, autenticizar lo suyo por el mismo auténtico, demostrar que una sustancia externa no es lo que siempre han sido. A esto se suma un elemento que no puede ignorarse: el crimen organizado, que ha reconfigurado las relaciones de poder entre los pueblos originarios y el Pacto Federal. La relación entre ambos es una integración multicultural necesaria para la democracia moderna. El federalismo tradicional, que solo reconocía la división entre federación y estado, ha evolucionado como un modelo que admite la libre determinación de los pueblos originarios como una capa adicional de autonomía. Esta relación, sin embargo, esta convivencia presenta retos. Como señala la doctrina oaxaqueña, la autonomía indígena requiere un derecho procesal constitucional fuerte que la protege de las estructuras políticas tradicionales.
garantizando el pluralismo jurídico, sea una realidad viva dentro del Pacto Federal y no solo una declaración de buenas intenciones.